Muy buenas tardes, de parte de Forestren y de Servindi. Estamos organizando este evento de presentación de un libro sumamente importante para el movimiento indígena y para los aliados que comparten, ¿no?, los objetivos de defensa de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Se trata del libro que tengo el gusto de poder mostrarles, que ya salió impreso, La esencia de nuestra existencia hasta que el sol se apague. Ese título ha sido generado por uno de los participantes de esta experiencia de aprendizaje de gobernanza territorial indígena en la Amazonía. Y se trata de un libro excepcional, de un libro inusual. No está escrito por un sabio, no está escrito por un gran intelectual académico, que está escrito por 22 líderes, 22 dirigentes amazónicos de 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Y en sus 200 páginas recogen 64 relatos, 64 fichas o relatos breves, donde se capitalizan experiencias significativas de dirigentes, técnicos y líderes indígenas, ¿no? Entonces, con ese motivo hemos visto por conveniente hacer una presentación excepcional también con un panel también de lujo, donde en primer lugar nos va a acompañar Alberto Chirif, luego Chapión Noningo, sabio del pueblo Huampís, asesor, secretario técnico del gobierno territorial autónomo del gobierno Huampís, y Gregorio Mirabal, del pueblo de Curripaco, de Venezuela, quien actualmente es el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, ¿no? Entre los comentaristas está Lady Urbano, ella viene de Colombia, Haroldo Salazar, del pueblo Achánica de Perú, y Chris Van Damme, que es la persona que dirige este programa de formación en gobernanza territorial indígena de Forestren, ¿no? Entonces estamos ante una jornada de mucho valor, de mucho significado, y vamos pues a iniciar escuchando las palabras de Alberto Chirif, ¿no?, que es un antropólogo de San Marcos, bastante conocido en el Perú, quien desde el año 70 viene siguiendo con mucha atención los temas amazónicos, es autor de numerosos libros, de numerosos artículos, y su inquietud por los temas amazónicos va en diversos aspectos, ¿no? Ha escrito libros sobre territorio, derechos, Amazonía, gastronomía, el diccionario amazónico, etcétera, etcétera, ¿no? Es un atento observador de todo lo que ocurre en la Amazonía, y qué mejor que nos dé su comentario, su opinión acerca de este esencial tema de gobernanza territorial indígena. Entonces iniciamos pues esta presentación con Alberto Chirif. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en la presentación de este valioso documento que contiene una inmensa cantidad de experiencias narradas por los propios participantes en los talleres de gobernanza, de representantes indígenas de diversos países. Muy buenas tardes, compañero Mirabal. No tengo el gusto de conocerlo, pero sé que está usted al frente de una coordinación de una importante organización indígena como es la COICA. Buenas tardes, Cris. Un gusto de participar en un evento contigo. Y buenas tardes, Jorge Agurto. Vivimos en un mundo tremendamente inestable y frágil, ¿no? Y esa fragilidad ha sido creada por la ilusión de un desarrollo. Digo ilusión porque en realidad Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en la presentación de este valioso documento que contiene una inmensa cantidad de experiencias narradas por los propios participantes en los talleres de gobernanza, de
representantes indígenas de diversos países. Muy buenas tardes, compañero Mirabal, no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que está usted al frente de una coordinación de una importante organización indígena como es la COICA. Buenas tardes, Cris, un gusto de participar en un evento contigo. Y buenas tardes, Jorge Agurto. Vivimos en un mundo tremendamente inestable y frágil, ¿no? Y esa fragilidad ha sido creada por la ilusión de un desarrollo. Digo ilusión porque en realidad lo que este llamado desarrollo ha producido no es más que la inmensa concentración de riqueza en una minoría muy pequeña de la población, y por otro lado un gran empobrecimiento de las mayorías poblacionales, que se mantienen con la ilusión de llegar a alcanzar alguna vez ese desarrollo, pero esto no es posible. Y no es posible, y lo explico de una manera muy sencilla. Imaginemos que la riqueza es una torta, y si unos pocos se quedan con la mayor parte de la torta, lo que queda no es suficiente para satisfacer las necesidades de todo el resto, ¿no? Este sistema se ha estado manteniendo en su fragilidad debido a que no ha habido ningún golpe, ninguna amenaza que pusiera en riesgo su continuidad. Pero la pandemia, que ha golpeado por igual a ricos y pobres, ha hecho ver la fragilidad del sistema. El hecho de que el país que presente mayor cantidad de muertes como consecuencia de los estragos de la pandemia, que sea Estados Unidos, el país más rico de la Tierra, nos hace ver que el dinero, si bien es necesario, no es el único factor, no es el factor suficiente para combatir una emergencia tan grave como la creada por la pandemia. Los pueblos indígenas tienen una serie de fortalezas, ¿no? Y las voy a mencionar. La principal fortaleza es el territorio, que por más que los territorios hayan sido recortados por los estados y contaminados por las empresas, siguen siendo un factor importantísimo de unificación de sociedades indígenas y un recurso potencial inmenso, ¿no? Tienen además identidad, cosa que es un bien escaso en el resto de la sociedad peruana, ¿no? Se saben procedentes de un mismo origen, tienen una misma lengua, tienen redes sociales que han sido tejidas sobre la base de relaciones de parentesco, y esto es un tema fundamental para el asunto de la gobernanza y del ejercicio de la autonomía. Tienen conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos han hecho posible que en el futuro ellos aprovechen, y para usar un concepto de mi amigo Chapeón Noningo, que ellos aprovechen lo que él llama las bondades de la naturaleza, para no referirse a recursos, porque recursos es un criterio monetarizado, siempre está asociado con la posibilidad de conseguir recursos, de conseguir capital a través de estos recursos. Entonces el concepto de bondades de la naturaleza me parece mucho más importante a mí. Todas estas fortalezas han hecho posible que algunas organizaciones durante los momentos más cruciales de la pandemia plantearan algunas iniciativas para enfrentar la pandemia, ¿no? Y iniciativas que estaban siendo en verdad muy interesantes y muy positivas, basadas en el control del propio territorio, de la circulación de la población,
basadas en el aislamiento, basadas en la separación de aquellas personas que se suponía que estaban contagiadas por el virus, ¿no? Lamentablemente el Estado, que es torpe y autoritario, no vio esta capacidad de los indígenas de organizarse y de plantear sus propias respuestas una fortaleza, y se impuso sobre ellas con medidas autoritarias que fueron lo que determinaron destruyendo esas iniciativas, ¿no? Con relación al tema de la construcción de autonomía, yo quiero decir que en realidad eso ya está. O sea, existen normas tanto nacionales como internacionales donde el tema de la gobernanza y de la autonomía está debidamente sustentado y planteado, ¿no? Y por supuesto me voy a referir al Convenio 169 y a la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ahí hay elementos desde el punto de vista legal más que suficientes para que los pueblos indígenas ejerzan la autonomía y la gobernanza. Y está, por otro lado, en la capacidad histórica, ancestral de los pueblos indígenas que siempre han podido, que siempre se han autogobernado y siempre han solucionado sus problemas de manera independiente de fuerzas extrañas. Lo que pasa es que el proceso de la colonización ha hecho creer a muchas sociedades indígenas que las soluciones no las pueden dar ellos, que ellos son incapaces y que hay que buscarlas afuera. Esa es una potencialidad que los pueblos indígenas tienen que recuperar para poder enfrentar su labor de gobernanza y de construcción de autonomía, pero sobre la base de lo que ya está. No podemos, los pueblos indígenas no pueden burocratizar sus iniciativas de gobernanza y de autonomía, formulando proyectos y buscando fondos en la cooperación internacional, cuando de lo que se trata es de tomar decisiones propias al interior de las sociedades indígenas, y para esto sí se necesita un trabajo intenso por parte de los propios dirigentes en sus bases, que lamentablemente hay una separación ahora más o menos grande entre lo que sucede en las cúpulas dirigenciales y las bases organizativas. Esto es algo que yo creo que las organizaciones indígenas tienen que retomar y trabajar con ellos esta propuesta de autonomía, de construcción de autonomía y de gobernanza. Yo estoy seguro que crisis como las que estamos viviendo se van a repetir, no necesariamente por las mismas razones de virus, pero se van a repetir. El mundo en que vivimos, repito, es muy frágil. Por ejemplo, una corte de energía paralizará al mundo industrial. No será tan grave en el caso de las sociedades indígenas, ya que gran parte de ellas ni siquiera cuentan con energía, pero lo importante es que ellas estén preparadas, porque crisis de esta naturaleza, a mi modo de ver, en la fragilidad del mundo en que vivimos, se van a repetir en el futuro, y ellas deben sacar enseñanzas del momento actual para estar mejor preparadas para lo que pueda venir. Muchas gracias. Muchas gracias a Dr. Chirif. Él nos ha compartido un video debido a que él se encuentra en la Amazonía, en Loreto, y las condiciones no técnicas no son las mejores para él intervenir. Eso que en el video no sabía que estaban todos los presentes y no saludó a todos. Me ha pedido por favor que pida disculpas por eso, pero está siguiendo con atención este evento, ¿no? Vamos a dar enseguida el paso al hermano Gregorio Mirabal. Para nosotros es
una satisfacción poder presentarlo, tenerlo en este panel. Él está llevando ahorita el peso enorme de conducir y representar a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que es la organización territorial indígena representativa de todos los pueblos amazónicos indígenas de estos 9 países, y ha asumido el liderazgo de la COICA en un contexto muy especial, en un contexto en que estamos atravesando una ola de amenazas, de golpes, de indiferencias que están expresándose en la muerte de muchos líderes, de mucha parte de la población indígena, ¿no? Entonces sabemos que el hermano tiene una agenda muy apretada, muy fuerte, pero queremos expresarle, ¿no?, de que lo está haciendo con toda entereza, con toda energía, y le deseamos el mayor de los éxitos, y seguiremos acompañando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?, en la gestión que viene haciendo. Entonces, para nosotros es importante su reflexión política, ¿no? O sea, este esfuerzo de traducir la necesidad de la gobernanza territorial indígena, cómo él aprecia, cómo la valora. Alberto nos ha mencionado la necesidad de la autonomía, ¿no?, la necesidad de avanzar sin esperar que los estados resuelvan, ¿no? Entonces, adelante, Gregorio, con tus reflexiones sobre gobernanza territorial indígena en el contexto actual, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, realmente para mí es un gusto, es un honor. Quiero agradecer, pues, primero agradecer a todos y a los culpables de esta reunión, agradecerles por permitir estas voces que muchas veces son muy pocas veces oídas o no quieren ser oídas por ese otro modelo de desarrollo. Este libro es incómodo. Esos relatos son incómodos, nuestras palabras cuando hablamos de autodeterminación, de gobernanza, de autonomía, son incómodos para este modelo de desarrollo que está destruyendo nuestra maloca mayor, que es la madre selva amazónica, y al planeta. Yo quiero agradecer, bueno, a Alberto, a Jorge Agurto, a Chris, que está ahí, Chris Van Damme, a Lady, al expresidente de AIDESEP, mi hermano ahí, Haroldo Salazar. Y bueno, ese mensaje también de Alberto Chirif, igualmente no lo conozco, pero valoro su trabajo. Nosotros valoramos su trayectoria y sabemos que están con nosotros apoyando. Y bueno, yo hubiese querido que me antecediera el sabio Chapión. Quería oír la voz del gobierno autónomo territorial One Piece, a nuestro hermano Bryce Pérez, que anda luchando por ahí también. Pero bueno, me toca a mí ahora y yo quiero, en primer lugar, agradecer este espacio. Y como tú lo dices, Jorge, en los 36 años de la COICA, yo creo que nunca hemos vivido un episodio tan terrible como el que estamos viviendo ahora, y nos ha tocado a nosotros. O sea, nosotros pensábamos que íbamos a hacer una gestión normal, de articulación, de trabajo, pero nos ha sorprendido esta pandemia y nos ha cambiado la vida a todos, y nos ha puesto a reflexionar y a actuar y a sentir lo que es la pérdida de nuestra propia familia, el luto en nuestros territorios, el abandono y la ausencia de los estados, de los gobiernos. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que este libro es como una lluvia que cae en el medio del apocalipsis. Para mí estamos en un apocalipsis de nuestra existencia. Estamos en el inicio de una Amazonía sin retorno, donde, lo hemos dicho, una catástrofe ambiental, sanitaria, económica, política y de valores. Entonces este libro es una lluvia
que viene a calmar y que viene a animar, que viene a levantar nuestra lucha. Porque nosotros vivimos aquí en la selva, tenemos nuestra cosmovisión, tenemos nuestros propios procesos de desarrollo. Y este libro, que tiene un nombre muy fuerte, muy poderoso, Gobernanza Territorial Indígena. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿cuándo van a escribir los pueblos indígenas? ¿Cuándo van a escribir? Porque solo hablan, su lenguaje es oral, su tradición, su cultura es oral. Entonces, esto es una experiencia ya de que estamos empezando, iniciando a escribir nuestra propia historia, nuestro pensamiento, pero en un escenario apocalíptico, en un escenario de guerra, en un escenario de pandemia, de desastre, de catástrofe. Aparecen estos relatos, aparecen las voces, pero ya escritas, de nuestros hermanos hablando sobre gobernanza territorial indígena, hablando sobre nuestra existencia. Pero yo le digo, es una frase muy poderosa cuando nombran nuestra existencia y también nombran al Taita Sol, al Padre Sol. Pero yo siempre le coloco que, bueno, en un momento, en un escenario de exterminio físico y cultural de nuestros pueblos. Estamos hablando de nuestra existencia, con rebeldía, con esperanza, pero en un escenario de exterminio físico y cultural, que es el que estamos viviendo en este momento. Entonces, en primer lugar, un homenaje a los caídos, a los que se han ido, a los que han derramado su sangre por nuestros territorios y los que se lo ha llevado esta pandemia. Esto es un homenaje. En su memoria, rescatamos pues ese espíritu de gobernanza territorial indígena, ese espíritu de los hermanos Wampis que están luchando y que nos están llamando, haciendo ese llamado al gobierno territorial autónomo en nuestros territorios. Entonces, la primera conclusión que yo puedo decir aquí, o que yo puedo afirmar aquí en el marco de esta presentación del libro, es que se oiga con mucha fuerza ese llamado a la gobernanza territorial indígena. Es necesario, es el momento, porque nuestra historia ha sido de exterminio, de abandono y de invasiones y de colonización. Y la palabra gobernanza territorial y la autonomía en este momento es un mensaje obligatorio para los pueblos indígenas, sobre todo para los jóvenes que nos están oyendo en este momento. Porque las principales causas de lo que está pasando es la presión de este modelo de desarrollo sobre nuestros territorios. En este momento nuestros territorios siguen siendo vendidos, siguen siendo lotizados, siguen siendo negociados en escenarios internacionales, en los bancos, en el mismo sistema de Naciones Unidas, que en estos días los presidentes han dicho que van a la reactivación económica, pero con el único objetivo, con la vista puesta en los territorios indígenas. Entonces, ante ese extractivismo, esa minería, esa ganadería, esos incendios que están quemando nuestro futuro, nuestro presente, yo creo que este libro hace un llamado de atención a una nueva relación del sistema internacional de derechos para los pueblos indígenas, una nueva relación. Ya no sería un diálogo, ya sería de acción con los gobiernos y que dejen la ignorancia y la falta de voluntad de apoyar a los pueblos indígenas. Veo este libro como un llamado
a que se miren nuevas políticas públicas, pero con la participación de los pueblos indígenas desde su autonomía, desde su cosmovisión. Porque ya este planeta, esta humanidad que anda buscando una vacuna, que está en estado de sección en su casa, por primera vez el planeta está en estado de sección, la gente está en sus casas en un aislamiento involuntario y buscando una vacuna, tiene que entender que los territorios indígenas, los pueblos indígenas, la gobernanza territorial ya debe ser una política pública que se respete desde los gobiernos. Ya debe ser una relación de gobierno indígena a gobierno no indígena. Y yo quisiera darle una fuerza a este libro en el sentido de que, como estamos viviendo una pandemia donde se está buscando una vacuna y que no se sabe quiénes se van a beneficiar de esa vacuna, yo creo que este libro es una vacuna contra el extractivismo, es una vacuna contra la invasión de los territorios, contra los incendios, contra este modelo. Esta es una vacuna para nuestros pueblos y tenemos que hacer un proceso de vacunación en todos los territorios de la cuenca amazónica con esa vacuna que se llama gobernanza territorial indígena. Y que es lo único que nos puede salvar, hermano, ya no hay otra. Lo que estén esperando, ya han pasado 6 meses esperando medicina, 6 meses esperando atención médica, 6 meses esperando si le ponen conectividad a su escuelita, 6 meses esperando un apoyo, no va a llegar. Lo tenemos que buscar en nuestros propios territorios con nuestra gobernanza territorial indígena. Un abrazo, hermano. Gracias. Muchas gracias, Gregorio, por no sé, esa capacidad que tienes de generar frases tan significativas, ¿no? que realmente impactan y que resumen en una frase a veces pensamientos muy poderosos, ¿no? Me parece que es muy importante eso que acabas de decir de la gobernanza como territorial indígena como una vacuna para curarnos de tantos problemas, ¿no? Sin depender de los estados. Justamente comentaba hace poco con otra persona de que si se descubriera la vacuna ahorita contra el coronavirus no se podría aplicar en muchas comunidades amazónicas, porque son 2 vacunas que hay que aplicar y en muchas comunidades no existe la cadena de frío para mantener la vacuna con sus principios activos. Y eso porque no tienen electricidad y el Estado nunca se ha ocupado de asegurar que por lo menos tengan un panel solar con una pequeña refrigeradora para mantener las vacunas activas, ¿no? Entonces hay muchos pueblos como el Candochi que han tenido epidemias de muchas enfermedades, pero que el gran problema era la cadena de frío, ¿no? Entonces ese es un problema no resuelto todavía. Así que si se encontrara la vacuna, esta no se podría aplicar por ese problema de carácter estructural, ¿no? Bueno, el hermano Chapión tiene alguna dificultad para conectarse, ha reactualizado su computadora, lamentablemente está fallando. Vamos a seguir esperando que ojalá pueda conectarse porque realmente, así como Gregorio, todos queremos escuchar la voz del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Esperamos que se conecte en unos minutos, pero vamos a proseguir con Lady Burbano, ¿no? Lady Burbano Santa Cruz es del pueblo Quillacinga, de la comunidad Quillacinga de Santiago, en la zona del Putumayo, en Colombia, ¿no? La experiencia de ella es interesante. Hemos publicado un artículo al respecto, donde ella narra cómo fue seleccionada por la comunidad para participar de este programa, ¿no? En este programa no se han elegido a dedo a las personas, ¿no? Sino que ha habido una participación de la comunidad y justamente han valorado su responsabilidad, su disciplina, su compromiso, y ella pues ha respondido a ese proceso y ha escrito un hermoso testimonio de lo que ha significado
el proceso de formación en gobernanza territorial que ha organizado Forest Trends, ¿no? Entonces, como una forma de aterrizar cómo es que se ha generado este libro y cómo ha sido su proceso de insertarse en este proceso creativo y ser ahora coautora de este libro maravilloso que ha destacado Gregorio, quisiéramos escucharte tu experiencia, Lady. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes en este importante panel. Un saludo al coordinador de la COICA, a todos el equipo de Servindi que ha colaborado mucho en esta publicación, a Chris de Forest Trends y a todos los compañeros que dejaron y sacaron un espacio para contar esas historias que tenemos como líderes en nuestros territorios, esas historias que no son propias nuestras, sino de toda la comunidad. Al momento de que nos sentamos a escribir esas historias, nos dimos cuenta de que todos los procesos indígenas son comunitarios. Iniciábamos poniéndonos en nuestros papeles, en nuestro rol de jóvenes, en el rol de líderes, y íbamos incluyendo a toda la comunidad en esos procesos. Así que esos relatos que hemos plasmado en este libro son relatos de nuestras comunidades, cómo se ha estado trabajando la gobernanza en los diferentes sectores, en el territorio, en la gobernanza económica, en la gobernanza de género, y los distintos retos que se nos presentan como indígenas en la Amazonía. Tuve la fortuna de participar en el programa de gobernanza territorial indígena auspiciado por Forest Trends, NORAD, OPIAC, ITP, la Organización Zonal Indígena del Putumayo y varios aliados. Y a raíz de ese mismo programa fueron también surgiendo todas esas historias que hemos contado en este libro. Quiero también enviar un saludo especial a los autores por Colombia, del pueblo Pastos, a Taita Carlos, del pueblo Yanacona, a Ángela Magín, del pueblo Inga, a Pablo Evanjuanoy, quienes son compañeros nuestros de acá, líderes indígenas del Putumayo. Colombia venimos afrontando unos retos bastante complejos con el tema del posconflicto, con el tema de contrarrestar esa gobernanza del narcotráfico que quiere invadir nuestros propios territorios, el tema del cambio climático, la deforestación en la Amazonía, y son estos relatos los que vienen a entretejer esas propuestas que nacen en cada territorio de cómo estamos defendiendo la cultura propia para evitar ser absorbidos por una cultura mayoritaria capitalista, y cómo desde el rol también de mujeres y cuidadoras de las familias y los territorios aportamos para la seguridad alimentaria, para la revitalización de nuestros territorios y para la preservación de los recursos. Entonces, esperamos que sea de bastante agrado y sea un aporte para los demás pueblos indígenas que lo lean. Muchas gracias, Lady, por tu experiencia, por tu testimonio y por darle justamente una muestra de cómo es que se ha trabajado este programa de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Vamos a dar paso a Haroldo, quien aparece en la pantalla como Kenquibari, que es un nombre indígena. Haroldo Salazar es una persona de larga trayectoria en el movimiento indígena peruano. Fue uno de los promotores de un proyecto, de un programa emblemático de la AIDCEP, que es el proyecto Huertos Integrales Familiares Comunales, el famoso proyecto IFCO, que sentó las bases de agroforestería comunitaria con enfoque indígena, ¿no? Él se ha dedicado mucho tiempo al trabajo de
de trabajar con las plantas medicinales, con la curación, con el conocimiento ancestral relacionado a la biodiversidad, y precisamente gracias a su labor en algún momento él llega al máximo cargo en el movimiento indígena amazónico, que es presidir la AIDESEP, ¿no? Así como lo ha recordado Gregorio. Hace poco él ha estado en una crisis también por el tema del coronavirus, y aprovechó esa experiencia para más bien sistematizarla y compartirnos una serie de mensajes y reportajes que hemos publicado en Servindi, que se llamaron Así me curé del coronavirus, donde él hace uso de diversas plantas, diversos procedimientos, diversos recursos, raíces, etcétera, con el fin de enfrentar, ¿no?, los estragos de esta enfermedad, y nos da un valioso testimonio aún no sistematizado, aún no valorado, que es de cómo los pueblos indígenas poseen conocimientos para enfrentar muchas enfermedades, pero lamentablemente nadie invierte en ese tipo de trabajos comparados con lo que se invierte millonariamente en las vacunas, ¿no? Entonces, Haroldo es uno de las personas que ha participado en el taller donde se redactaron estas experiencias, es uno de los autores también del libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiéramos que Haroldo nos cuente qué ha significado para él participar de esta experiencia, y de qué manera cree él que la capitalización de experiencias es un método adecuado, correcto, apropiado para justamente rescatar esa sabiduría que no está en las academias, no está en las universidades, sino está en la gente que pisa la chacra, que pisa el campo, que camina desde el lado indígena, ¿no? Adelante, Haroldo, con tus reflexiones desde Ucayali, en la selva de Perú, ¿no? Sí, gracias. No sé cómo me están copiando. Muy bien, adelante. Bueno, primeramente agradecer a ti, Jorge, también a Cris, por esa gran oportunidad, ese apoyo que nos ha brindado, nos ha dado esa oportunidad de salir adelante, para que quede como un ícono, como una historia para las futuras generaciones. Me di cuenta mucho a la hora que se trabajaba, con tanta paciencia que tuvieron ustedes los Servindi, en estos casos con Cris y el equipo de Servindi, tener la paciencia de poder ponernos eso es algo importante, poner la calma, no hacernos, porque nosotros todos nos sentíamos no sabíamos qué hacer en ese momento, aparentemente, no sabíamos qué hacer, pero esa confianza de un equipo que te pone con una paciencia, de verdad, una paciencia muy grande, se ha logrado hacer lo que hoy en día significa este libro. Pero todo estaba basado, que eso es muy importante que todos entiendan, que estaba basado principalmente en el territorio, del territorio. Sobre el territorio, ¿qué viene más adelante? Sobre el territorio está educación, está salud, está niños, están jóvenes, están todas las cosas que pueden ver, la economía, todo viene bajado del territorio, porque sin el territorio nos dábamos cuenta, entre todos los que estábamos ahí, no hubiese sido posible detener la pervivencia de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Ese es algo muy interesante, de que como el bosque, como el territorio y su bosque y la biodiversidad, ¿no?, en su conjunto nos habían dado esa garantía de tener vida como pueblos hasta estos momentos, y podrá seguir la pervivencia al futuro, pero todo garantizado en el territorio. Por eso es que en los trabajos que se tuvo, salieron 11 temas muy importantes, 11 temas que de repente pueden venir otros poniendo más relatos a esos temas, porque van a ser muy ricos, porque además no solamente se ve desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva social, de un movimiento de crecimiento social, y el crecimiento social
va a crecer juntamente con el cuidado del bosque que uno se tiene, del territorio que uno se está cuidando. Pero eso no solamente bastaba con que conversábamos entre todos, sino eso se tendría que poner algo muy interesante, cómo se tiene que ejercer ese derecho de una gobernanza dentro del territorio. Esa gobernanza tenía que tener algo, y ese algo se llamaba estatutos internos. Y con los estatutos internos, que es una ley interna, una ley de costumbre, y que eso se hace después en un estatuto, fíjense cuánto ha valido que nosotros nos podíamos entender hoy que sí. Para esto necesitábamos de esta manera, y podemos gobernar y seguir gobernando, y podemos seguir desarrollando muchas cosas más si es que nosotros tenemos el estatuto interno bien gobernado para hacer una gobernanza buena dentro de nuestros territorios, y así nosotros podríamos hacer, digamos, una economía sostenible, una economía amigable con el bosque, una economía de acuerdo como nuestros pueblos querían, ¿no? Para nosotros la economía no es monetaria, para nosotros la economía es una economía sana, es una economía natural, ¿no? Porque si nosotros mirábamos cuánto vale nuestro venado, cuánto vale nuestro pez, cuánto vale esa agua limpia que tomamos ahí, cuánto vale un fruto, que es un fruto ecológico, y eso lo ha demostrado en esta pandemia, por ejemplo, ha demostrado de que los pueblos indígenas sí somos capaces, ¿no?, de tener a la mano, ¿no?, los productos orgánicos, pero a la mano también los productos ecológicos, que sí, nos alimentamos con los productos ecológicos y también nos alimentamos con los productos orgánicos. Somos los únicos que hemos podido demostrar en esta pandemia, mientras nos llevaban a nosotros, a los pueblos indígenas, arroz, azúcar, una latita de atún, las comunidades allá te estaban dando un pedazo de peixe, un pedazo de samaño, un pedazo de perdiz, quiere decir, mientras tú llevabas lo poco, allá te recibían con otra cosa, que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces vemos de que es sustentable cuando uno vive, defiende su territorio. Por eso que este libro tiene todo, en esos 11 temas se va a encontrar como referencia, como dice el libro, para los que trabajan en las ONGs, los que trabajan en el Estado, los que trabajan como profesores, quiere decir, les va a valer para todos, hasta para los planificadores. Y además, no solamente eso, sino que puede quedar para toda una vida para estos niños, estos jóvenes que hoy en día ignoran el trabajo de los padres, el trabajo de los abuelos, el trabajo que ya se nos fueron por defender el territorio así, sin dinero, sin nada, ¿no? Para que comprendan que ese territorio no fue regalado, no fue así nomás de la noche a la mañana que apareció, sino fue una tremenda lucha, y por eso se refleja ahí. Y cuando dice, ¿qué aprendimos? Sí, pues, nosotros ¿qué aprendimos? Y cómo ese aprendizaje de nosotros lo hacemos, lo queremos transmitir a nosotros de repente, no personalmente, pero ahora va a ser bajo ese libro precioso que ha salido, ese libro que va a ayudar mucho a ser conscientes, no solamente la gente de afuera, sino queremos que sea consciente nuestro pueblo hacia adentro, porque es nuestro pueblo mismo en que está, ellos quieren el desarrollo ficticio de afuera, pero no quieren ese desarrollo que tenemos nosotros. La gente de afuera quiere volverse como indígenas, la gente de afuera quiere vivir como los indígenas, como es el bosque, como es todo, y nosotros queremos ser como es Europa, como es Lima, como es Centroamérica. Quiere decir, las ciudades grandes van absorbiendo a nuestros jóvenes. Por eso que este libro va a sentar algo muy importante para concientizar y ser conscientes a nuestra juventud, a nuestras niñas. En las escuelas servirá para mucho, y eso es muy importante, y por eso me siento un apoyante más a que esta realidad de este libro, o se ha hecho realidad de este libro. Muchísimas gracias. Gracias, Haroldo, por tus palabras. Justamente eres una persona que ha recorrido mucho y tienes mucho capital, muchas experiencias que capitalizar, ¿no? Yo quería mencionar que justamente ahora que se habla de los hermanos caídos, el libro justamente tiene una dedicatoria
porque fíjense, el taller para hacer la capitalización de experiencias se hizo en noviembre del año pasado, en un taller en Pachacama, en Lima, y de ahí a esta fecha, en estos pocos meses han fallecido 2 hermanos que participaron en el taller, ¿no? Y de los cuales Arturo Quinín incluso tiene algunos relatos acá, y no se imaginan el tremendo dolor de haber estado corrigiendo su ficha este año, mandándole el borrador, validando el texto, y ahora se nos fue. Y no solamente se fue él, sino también se fue su hermano, y el hermano Santiago Manuín, ¿no? Entonces ha sido una decisión poner una dedicatoria a ellos al inicio del libro, porque sentimos que en realidad ellos quizás, si no hubiera sido por esta tragedia, o si hubieran recibido el auxilio del Estado a tiempo, si hubiera habido el servicio de oxígeno para auxiliarlos, ¿no? Quizás no podrían estar disfrutando de esta oportunidad de celebrar la aparición del libro y no estar lamentándonos de su ausencia, ¿no? Entonces, es una cosa muy especial, ¿no?, hablar de esto. Ahora vamos a darle la oportunidad al gestor, al provocador, a la persona que nos ha embarcado en esta maravillosa experiencia de celebrar el taller, de concluir este proceso de formación con un producto que, como dice Haroldo, va a caminar y que va a ser pues una vacuna, como dice Gregorio, ¿no? Me estoy refiriendo a Chris Van Damme. Él es de Argentina, él es sociólogo rural, pero que él ha tenido el acierto, ¿no?, de liderar con su insistencia, ¿no?, con su motivación, ¿no?, este programa de fortalecimiento de capacidades sobre gobernanza territorial, es de Forest Strengths. Entonces, él ha sido una persona que ha justamente rescatado esta metodología, a pesar de que alguien la podría decir, no, pues esa metodología es antigua, ya tiene más de 3 décadas, ¿no? Él insistió con mucha intensidad en que hay que recuperarla, hay que ponerla en práctica. Él es un promotor de esa metodología y prácticamente ahora ha demostrado su vigencia, ¿no? Entonces, yo quisiera que Chris Van Damme no solamente explique un poco cómo nace este programa y qué ha significado para él todo este proceso que ahora culmina una primera etapa con publicación del libro, ¿no? Entonces, adelante, Chris. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, quiero contarles lo emocionado que estoy de este momento, ¿no? Porque la verdad que desde que empezamos a pensar en ese taller que iba a reunir a 22 líderes y lideresas de Colombia, Ecuador y Perú, para que pudieran contar su experiencia, hasta este momento que estar en este panel con gente como Gregorio, como Haroldo, como Alberto a la distancia, como Lady, y ojalá que Yapión se pueda unir en algún momento, es muy fuerte, ¿no? Y también lo que mencionaste, Jorge, el hecho que 2 de los 22 participantes ya no están con nosotros. Me hubiera gustado hablar de gobernanza territorial, pero creo que ya lo han comentado varios, cómo la gobernanza territorial indígena tiene tantas dimensiones diferentes, ¿no? En esos 11 capítulos que mencionaba Haroldo, uno ve que en realidad tiene que ver con la vida, con toda la vida de nuestras comunidades amazónicas. Tal vez después me refiero un poquito a eso, pero me parecía oportuno explicarles el porqué de esta metodología que, como mencionaba Jorge, parece que cayó en desuso. Esta metodología de capitalización de experiencias es la creación de un francés que vivió hace muchas décadas en el Perú, Pierre de Sutter. Después él recorrió América Latina,
Yo fui uno de sus alumnos, pero hay varios más. Y el punto de partida de él es justamente esto de darle voz a los que no tienen voz. Porque en nuestro mundo, ¿quiénes son los que generan conocimiento? ¿O quiénes son los que pueden visibilizar ese conocimiento? Por un lado tenemos todos aquellos científicos, ¿no? Los que pudieron ser investigadores en la universidad, y bueno, estudiosos también de la problemática indígena, pero no son indígenas. Y por otro lado ha habido todo este rescate que se ha hecho de la cosmovisión indígena, de las prácticas, de los saberes, pero también está hecho por otros, que son los que recuperan, rescatan esos saberes y los plasman en documentos. Como bien decía Gregorio, pareciera que solamente hay una tradición oral. Y no es así, hay décadas de luchas, de experiencias vividas, de quienes han logrado demarcar y titular sus territorios, pero es una historia muy larga y esa historia ellos no la han podido contar. Es con ese objetivo que Pierre de Sutter se plantea que en el fondo en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, nos suceden cosas, nos suceden hechos que son los que cambian nuestra perspectiva de la vida, de las cosas, de las cuales aprendemos. Es decir, aprendemos a partir de cosas muy concretas que nos pasan en nuestra familia, que nos pasan en la comunidad, que nos pasan en las luchas. Y lo que él inventa entonces es este método por el cual en un taller dirigentes de jóvenes o ya mayores, sabios, son capaces de tomar el papel y lápiz o la computadora y de escribir en su forma, a su manera, estas cosas que ellos tienen para contar. Entonces, lo que él denomina fichas de capitalización de experiencias son esos, son relatos, ¿no? Primero cuento mi relato, lo que me pasó a mí, y por qué a partir de ahí pude cambiar mi forma de ver, vincularme en forma distinta con los demás, generar una norma, pelear por ser mejor dirigente, digamos, todas estas cosas que tienen que ver con mi vida y mi paso por esta vida. Entonces, bueno, quiero contarlo porque yo le propuse hace más de un año a Servindi que hiciéramos esto juntos y ha sido una experiencia muy fuerte. Ese taller que tuvimos en Lima, recuerdo todavía el primer día cuando muchos escuchaban la introducción y decían, ¿será que yo puedo contar algo? Y después, poco a poco, se fueron como soltando y cada uno escribía y había unos que no paraban de escribir y podían compartir sus aprendizajes. Y bueno, el libro es el conjunto de todo ese trabajo de estos dirigentes de distintas comunidades y distintos pueblos de la Amazonía. Así que, bueno, muy contento de este momento. Lamentablemente, la pandemia no nos permitió poder hacer circular el libro, se puede bajar desde internet, pero espero que en algún momento nos podamos volver a juntar y poder compartir el libro que tenemos en mano. En la medida en que justamente siguen los problemas de Chapión para poder conectarse, estamos viendo si nos puede enviar un audio. No sé si quieres más bien aprovechar para complementar y referirte al tema de la gobernanza territorial indígena. Adelante, Cris. Bueno, sí, yo creo que este es el gran tema que hoy enfrentan los pueblos amazónicos, ¿no? La historia mostró que, a diferencia de las reformas agrarias, donde los gobiernos habían no solamente
distribuido la tierra, sino que había venido acompañado de una serie de políticas de extensión, políticas de investigación, crediticias, de tecnología apropiada. A diferencia de las reformas agrarias, cuando los pueblos amazónicos reciben a partir de sus luchas, se les demarca y se titula sus tierras, ellos no fueron acompañados por el Estado. Y cada uno tuvo que enfrentar a su manera, de la mejor forma posible, estos desafíos que tienen que ver con la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es tener que administrar algunos enormes territorios que existen. Colombia, por ejemplo, tiene territorios de más de 1 millón y de 2 millones de hectáreas, con grandes dificultades de conexión entre comunidades, a veces con pueblos diferentes, y entonces se generan primero problemas de gobernanza política, ¿no? Y a raíz de esto yo quiero mencionar sobre todo un tema. Hay un supuesto por parte de los gobiernos que son los propios pueblos que tienen que financiar su gobernanza. A diferencia del sistema municipal, donde un gobierno local recibe fondos del Estado para el desarrollo local, se supone que los pueblos tienen que financiar ellos mismos ese desarrollo local a partir de sus planes de vida. Ahí hay una primera tremenda inequidad. La segunda, y creo que Gregorio fue muy claro en eso, hoy se cierran tremendas amenazas sobre esos territorios. Sabemos de las empresas hidrocarburíferas, sabemos del avance de la frontera agropecuaria, las palmicultoras, las mineras, en fin. Y ellos tienen que enfrentar desde sus territorios esas amenazas. Ellos tienen que poner en práctica sistemas de control y vigilancia, también defendiéndose de colonos, y todo eso lo hacen a pulmón. Entonces, creo que hay que empezar a mirar ese tema del financiamiento de la gobernanza. Hoy, en gran medida, pasa por una reivindicación a los estados, pero pasa también por entender que los pueblos amazónicos, porque son dueños de millones de hectáreas de bosque, hoy están contribuyendo a la mitigación del cambio climático sin recibir nada a cambio. Y eso tiene que ser visibilizado. Los países donantes, así llamados, entre comillas, donantes, parecieran ser generosos al financiar en los fondos climáticos en los estados, pero esos fondos climáticos, en términos absolutos, no tienen nada que ver con el servicio ambiental que los pueblos amazónicos están proveyendo al mundo, ya sea a través de los stocks de carbono que ellos represan en sus territorios o a través del flujo de la captura de carbono. Entonces, si nosotros lográramos, y eso es algo que ojalá podamos hacer con la COICA, si nosotros lográramos visibilizar lo que son esos servicios ambientales, esto debiera contribuir grandemente a financiar esa gobernanza que en muchos casos se expresa a través de los planes de vida que los pueblos indígenas han ido construyendo. Planes de vida que también es un tema a rever, porque en algunos casos metodológicamente han sido hechos por otros para los pueblos indígenas y no por los pueblos indígenas mismos. Y a veces no coincide entonces ese plan de vida como documento con el anhelo, las necesidades y sobre todo la cosmovisión de los pueblos indígenas. Pero bueno, quiero dejarlo ahí para que otros puedan opinar, pero es importante entender que esta gobernanza territorial tiene muchas aristas, muchas dimensiones. Y solo me voy a referir a una no menor, que es la gobernanza cultural. Todos sabemos que los pueblos, y cuanto más cercano a las ciudades, peor es, están como viendo cómo se va erosionando. A veces algunos hasta llegan a perder su lengua, sus costumbres. A veces los jóvenes se ven muy tentados por aquello que ellos ven en las ciudades y sin una decidida acción por parte de las autoridades, las dirigencias de cada uno de estos territorios y comunidades, donde haya realmente una
una mirada proactiva, una política de cuidar los saberes y de cuidar la lengua y de lograr que esto siga estando en la tradición oral, pero que también tenga su lugar en la escuela y en el colegio, se podría ir perdiendo rápidamente. Pero bueno, lo dejo ahí nomás entonces. Muchas gracias, Cris. Justamente invitamos a las personas que nos están siguiendo, ya sea por Facebook, ya sea por el chat o por el canal de YouTube, que nos manden sus preguntas, sus inquietudes. Tenemos todavía media horita para hacer la ronda final de segunda intervención de los participantes. Todos van a tener el mismo tiempo. Y vamos a empezar por Alberto Chirif, que justamente también tiene un video comentando específicamente el libro que presentamos hoy y que tiene 4 minutos. Por favor, adelante con el video de Alberto Chirif. El libro que ahora comentamos, llamado La esencia de nuestra existencia hasta que el sol se apague, que contiene experiencias de gobernanza indígena en la Amazonía, es muy difícil de comentar en detalle por la sencilla razón de que se trata de 64 testimonios, ¿no? Todos muy valiosos, que están agrupados en 11 temas de gran importancia como territorio y buen vivir, justicia indígena, resolución de conflictos, identidad y lengua, ¿no? Y gobernanza económica y producción, ¿no? Por eso me voy a limitar solamente a este último tema de gobernanza económica y producción, porque no da para más, digamos, el tiempo destinado. Uno de los aspectos centrales en la pérdida de autonomía de las sociedades indígenas ha sido su dependencia económica del mercado, ¿no? Tanto en lo que concierne a la adquisición de bienes del mercado como a la adquisición de dinero del mercado, ¿no? Y esto ¿por qué se ha producido? Se ha producido porque los pueblos indígenas se han dedicado mucho a los cultivos comerciales, principalmente café y cacao, y a la venta de su mano de obra como peones, sea para cultivar chacras ajenas o para engancharse en la extracción de madera, ¿no? Las pérdidas que traen como consecuencia este cambio en los sistemas económicos de las sociedades indígenas han significado pérdidas. En primer lugar, hay una pérdida económica, ¿no? Porque el intercambio con el mercado para los pueblos indígenas siempre es desigual. O sea, ellos venden baratos sus productos para adquirir caros los productos que el mercado les vende, ¿no? Y en el caso de los enganches para la madera, bueno, ya sabemos que esos son deudas eternas que se convierten prácticamente en sistemas de esclavitud. Hay también una pérdida de calidad. No es, por supuesto, igual comerse un sábalo, un sajín, un pecari o una gamitana que comprar un pescado de mala calidad envasado, ¿no? No es lo mismo, la calidad es totalmente distinta. Hay una pérdida también en las relaciones sociales, porque la producción interna fortalece las redes sociales, ¿no? Fortalece tanto desde el hecho de las mingas para hacer una chacra, por ejemplo, como la posibilidad de reciprocar, ¿no? De intercambiar alimentos conseguidos en el monte o en la chacra. Hay por eso también una pérdida de identidad. Hay cultivos que se han perdido y al perderse esos cultivos se ha perdido parte de la sabiduría de la culinaria indígena. Yo quiero reforzar este punto diciendo que uno de los elementos centrales de la identidad de cualquier pueblo, indígena o no indígena, es la alimentación, la culinaria. ¿Por qué? Porque los sabores, las texturas, las sensaciones
las adquiere el niño desde una edad muy temprana, antes de tener capacidad de reflexión y de expresión de pensamientos a través del lenguaje. Los adquiere oliendo las cocinas, lo que cocina la madre, lo que se come en la casa, qué sé yo. Entonces eso va marcando, va sellando de una manera muy fuerte la identidad de la persona. En resumen, recuperar la soberanía alimentaria va a permitir, aparte de mejorar la alimentación, fortalecer los lazos de la comunidad y recuperar la identidad, que a veces es vista como un factor independiente, y eso no tiene razón. La identidad está involucrada en todos los actos de la cultura de los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la reflexión de Alberto, que enriquece muchísimo este evento de reflexión. Hay dos preguntas que nos vienen formulando, ¿no? Que nos están llegando. Una tiene que ver con el tema de la que planteaba Chris Van Damme, y que tiene que ver también con lo que dijo Gregorio, de cómo darle este estatuto a la gobernanza territorial indígena como una palabra mayor que tiene que ser también respetada por los gobiernos y por las políticas públicas, ¿no? No solamente se trata de valorarla, respetarla, sino de reconocerla, y eso también se expresa en recursos, en políticas públicas, y en un respeto y en un diálogo, ¿no? Entonces, hay una dimensión política en el tema de la gobernanza. ¿Cómo logramos que se respete, se reconozca y se le dé el presupuesto que merece, ¿no? Respetando la autonomía de los pueblos, ¿no? No tratando de cortarlo, sino como un pago justo por las funciones y las labores que cumplen esos gobiernos, sin necesidad de someterse a los estados, a sus programas sociales, ¿no? Esa es una dimensión política, y la otra pregunta tiene que ver con la cuestión pedagógica, ¿no? Que nos están preguntando que estas experiencias de formación están surgiendo del propio movimiento indígena, ¿no? Entonces, estos saberes están naciendo del propio movimiento indígena, y que necesitan también expresarse, ¿no? Expresarse, canalizarse, y qué hacer para darle mayor espacio, para darle mayor relevancia a ese tipo de libros, a ese tipo de estrategias que recuperan saberes, ¿no? Cómo introducirlo a la escuela, cómo introducirlo en los procesos de enseñanza, aprendizaje, cómo hacer que ese tipo de libros se conviertan en cosas muy masivas y que llegue a la juventud, ¿no? Entonces hay dos preguntas, una más política y la otra un poco más de tipo pedagógica, estratégica, ¿no? Yo quisiera invitar libremente a todos los que están presentes. ¿Quién quiere empezar? No sé si por lo político o por lo pedagógico. No sé si Gregorio quisiera hacer un comentario o quizás, ¿sí? Sí, Jorge, bueno, también yo quería excusarme porque tengo otro compromiso ahora y voy a tomar la palabra porque voy a despedirme. Y en primer lugar, agradecer nuevamente esta oportunidad donde se junta la experiencia de todos, o sea, la experiencia de lo que estamos, lo que están, lo que viven en el territorio, y que yo creo que si se siguen promoviendo estas iniciativas, saldrán unos 500 libros más de todas las experiencias de la cuenca amazónica que nunca han tenido la oportunidad de ser contadas, de ser publicadas. Son historias que permanecen allá en territorio. Entonces, yo creo que lo primero es que esta lluvia no pare, que se convierta en un río y que camine la cuenca amazónica, este tipo de experiencias territoriales. Lo segundo es que acepto el reto de Chris de que a través de la COICA y la experiencia de nuestras organizaciones de los 9 países podamos
articular y hacer entender a los gobiernos, a la comunidad internacional, que muchas veces, como decíamos hace 2 días, el destino de la Amazonía se sigue decidiendo en Nueva York y en otros espacios, ¿no? Se siguen negociando los territorios. Entonces, vamos a construir una estrategia que nos permita llegar, tener voz allá arriba y también hacer cosas allá en territorio. O sea, conectar esas dos realidades que están totalmente desconectadas. Entonces, eso es un buen reto, Chris, vamos a hacerlo, porque se necesita hacerlo. Y la otra es cómo hacer caminar lo que estamos hablando en este momento. Cómo hacer que esto llegue a muchos pueblos que siguen colonizados, que siguen esclavizados, no solamente físicamente, sino culturalmente, en la escuela, en el territorio, con las empresas, con la religión, con, bueno, miles de formas de colonización que hay en este momento, y sobre todo sobre lo moderno, sobre el desarrollo, que lo venden como lo mejor, y que para tú poder acceder a ese desarrollo y estar en lo mejor tienes que dejar de ser indígena, tienes que olvidar tu cultura, tu identidad. Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo protegemos? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo garantizamos la vida de nuestros pueblos? Bueno, lo estamos haciendo en las calles, en las movilizaciones, protestando, en webinar, pero ya lo tenemos que convertir en una estrategia que sea respetada por los gobiernos, que sea respetada por los bancos, que sea respetada por los intereses transnacionales, que sea respetada por las leyes, por lo que hacen las leyes, por lo que hacen cumplir las leyes. Pero para eso necesitamos fortalecer esas normas ancestrales de gobernanza. Ahí está la matriz, ahí está el corazón de la autodeterminación. Mientras estemos claros y eso sea fortalecido y nuestras autoridades tengan ese poder, tengan ese conocimiento de que se respete su conocimiento y sus leyes propias y que no sean burladas en un tribunal, y que no sean burladas por contratos petroleros y que no sean burladas por negociación entre gobiernos. Esa es la tarea que tenemos que hacer en este momento. Luchar a eso, que se respete. Que ya no es folclórico lo nuestro, ya no es para una foto o para un adorno, no, es una ley de origen, tiene que ser respetada, es una ley, una norma ancestral. Bueno, hermanos, un honor. Bueno, quedamos con la deuda de oír al gobierno el gobierno territorial autónomo One Piece. Hace tiempo que no converso con Bray, con los sabios de ese. Hay que buscar montar a Chapión un árbol para ver si se conecta mejor. Y bueno, un honor haber oído a Haroldo, sabio, mucha fuerza, siga impulsando a la compañera Lady, que veo que es muy joven, que puede transmitir todo esto. Y fuerza a todos, a Jorge, a todos, a Chris. O sea, no podemos rendirnos, no podemos arrodillarnos, no podemos cansarnos, está prohibido cansarse. Hasta está prohibido morirse pues, en estos tiempos porque tenemos que seguir luchando. Un abrazo, hermano. Fuerza. Gracias, Gregorio. Gracias. Muchas fuerzas a ti también. ¿Quién quiere continuar? Haroldo, por favor. O Lady, no sé quién de los dos. Un comentario. Nos quedan todavía algunos minutos. No mucho. ¿Tienes apagado tu celular? Estás... Ahí está. A Lady. Bueno. Adelante, Lady. Bueno, respecto a lo de la cuestión pedagógica, creo que las mujeres indígenas tenemos mucha incidencia en la crianza de las futuras generaciones de los líderes. Dicen que la familia es la semilla fundamental y prácticamente las mujeres somos las llamadas a mantener toda la cultura.
desde las familias, desde la cultura, las mujeres tienen un papel esencial en la transmisión de todos esos saberes culturales que van más allá de la lengua. Va lo que comentaba el señor antropólogo, la misma seguridad alimentaria de los pueblos viene transmitida desde nuestras madres, nuestras ancestras, y cómo desde esos puntos de encuentro tan familiares se puede ir compartiendo la lengua propia, todo el tema de las costumbres propias, y que sean como un primer paso para que las futuras generaciones amen las costumbres, amen los saberes y no sean absorbidos por una cultura mayoritaria capitalista que, como dicen los compañeros, se muestra como si fuera la mejor, cuando en realidad desconoce bastante nuestra ancestralidad, nuestra salud, y ese sería el punto de partida, que se les dé como el principio general de lo que sea con las mujeres, que cuente con las mujeres, porque tienen en ellas un pilar fundamental en el tema pedagógico, y ese sería el punto de partida. Y pienso que este libro también puede ser usado en las distintas instituciones propias, porque tiene un lenguaje muy sencillo. En eso estuvimos trabajando bastantes días, lograr tener un lenguaje que sea bastante comprensible por todas las comunidades. Entonces, pienso que es muy fácil insertar todos estos conocimientos en las distintas áreas de conocimiento, porque son de compartir con la comunidad, y no solo de las comunidades que están participantes, sino que el conocimiento, al ser general, se puede entretejer con otros conocimientos y ver cómo otras comunidades han logrado resolver sus problemas, y tomar de esas experiencias, apropiarlas y lograr los mejores resultados. Perfecto, muchas gracias. Haroldo, por favor, tus comentarios finales. Unos minutos todavía tenemos. Ya. Bien, como decía, que en este libro se ha juntado, si escribirían los antropólogos, sociólogos, ecologistas, ambientalistas, humanistas, y todo un conjunto, de repente pudiesen asemejarse a lo que se ha escrito ahora. Ahora lo escribieron personas que conocen su realidad. Eso es tan importante porque cuando ustedes ven entre esos 11 temas, lo más rico, vamos a decir, esa profundidad tan grande que puede servir en diferentes lugares, en diferentes direcciones, está pues, ¿qué aprendiste? ¿No? Si ustedes ven ahí, ¿qué aprendiste de esos 22, ¿no? que han escrito, los 22 autores? Vas a ver que cuando preguntan ¿qué has aprendido? Y ahí van a ver ustedes qué cosa hemos aprendido con esto que nosotros mismos hemos relatado. Y eso sirve para que aprendan nuestra nueva generación. Es decir, yo estoy un poquito más en que este libro debe estar más para adentro, que sí, para sensibilizar a nuestra propia gente indígena, porque nuestra propia gente indígena, ¿no? Nuestra juventud, nuestra niñez, vamos a decir, capaz no lo perdemos así en su totalidad, pero la cultura foránea está absorbiéndolos, lo está absorbiendo muy fácil. Pueden hablar el idioma, y eso podemos ver a todos los indígenas que viven en las ciudades, hablan muy bien el idioma.
podemos decir, el idioma no es todo, no es la cultura, es parte de la cultura, ¿sí? Cuando hablan muy bien el idioma, no conocen las plantas medicinales, no conocen el proceso de cómo se maneja una comunidad, qué cosa es un estatuto interno, para qué sirve un estatuto interno, para qué sirve, por ejemplo, la gobernanza de los bosques, la gobernanza territorial. Quiere decir, este libro va a ser mucho de valía para nuestros jóvenes que están saliendo. Además, este libro sugiero, ya que ahora formación de maestros bilingües, se ha hecho una asociación que va a competir, va a ser paralelo con AIDESEL, que va a ser su contraparte, vamos a decir. Cuando se creó hace muchos años, no estamos hablando de 5 años, estamos más de casi 25 años más, ¿no? Se puso justamente esto, que los maestros que debían ser preparados ahí como maestros bilingües, ¿no? Para que vayan en todas sus comunidades de cada pueblo, pudiesen llevar estos mensajes, ser los líderes ahí que puedan apoyar a los presidentes, a los jefes de las comunidades, y no estaríamos ahora con todo esto que aparentemente no sabemos nada. Tenemos muchos profesores bilingües, muchas escuelas bilingües, pero el sentir al bosque, el transmitir pedagógicamente el saber que ellos aprenden en la ciudad, en las universidades, no es el sentir cómo se aprende en el bosque, cómo se aprende en la tierra misma. Entonces, este libro, yo hago un llamado a todos los maestros bilingües que existen en la Amazonía peruana. Por favor, que adquieran este libro, y esto les puede ser una guía para que ellos puedan ser los asesores en las comunidades donde van, donde tienen la escuelita. También pueden servir como asesores a los presidentes de las federaciones, porque hoy en día el presidente de las federaciones o el presidente de las comunidades no saben, de verdad, si algunos pueden saber, pero la gran mayoría no sabe qué cosa es la ley y qué tiene la ley de comunidades nativas. Entonces, esto nos puede ayudar mucho, por eso es que es de mucha valía. Por eso, además, sería interesante, no es que yo lo pida como Haroldo, sino sería interesante que AIDESEL, COICA, puedan llamarnos a nosotros que tenemos muchos conocimientos, a veces que podemos querer impartir gratuitamente, sin que nos paguen, todos los saberes y el sentir indígena de cómo está basado el territorio comunal o cómo está basado en la territorialidad, qué cosa es la autonomía, qué cosa es cómo teníamos que agarrar la autodeterminación como pueblos. Y si no ha dado resultados frente a esto, necesitan nuestras organizaciones hacer la reingeniería, ya no quedarse con eso porque de repente ya no está dando más, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Eso nos va a llevar a que los pueblos defendamos mejor a nuestra biodiversidad. Esto nos va a ayudar a entender muy bien que no solamente son los peruanos indígenas, no solamente es el pueblo, un solo pueblo que dice lo que dice este libro, sino son muchos pueblos, muchos líderes que han escrito todas sus sabias experiencias para ayudar a construir y a fortalecer y a cuidar el territorio y cuidar mucho y amar a nuestros bosques que tanto hemos luchado para que se mantenga, y ojo, decir por ello es la pervivencia de los pueblos indígenas. Muchas gracias con todos ustedes. Muchas gracias, Haroldo. Ya estamos para cerrar, ya estamos al límite del tiempo. Nos gustaría que Chris Van Dam haga sus reflexiones finales con respecto a esta jornada de presentación. Adelante. Bueno, creo que Haroldo ha sido bastante claro de los distintos usos que puede tener el libro. Creo que a eso le quiero agregar el hecho de que también puede ser utilizado en la universidad como una forma de conocer cómo es el pensamiento indígena y cuál es la historia que tienen algunos líderes con respecto a determinados temas. Creo que hay muchas historias sabrosas, quisiera decir, ¿no? No digo que sea literatura, pero me parece que hay cosas muy dicientes, muy significativas en las fichas de capitalización.
Pero sobre todo quisiera aprovechar este último minuto para animarlos a quienes quieran iniciar un proceso parecido. Me parece que es una cosa sumamente potente. No tiene por qué ser sobre gobernanza territorial indígena, lo hicimos nosotros sobre gobernanza territorial indígena porque queríamos explorar este tema, pero uno podría perfectamente hacer un taller de capitalización de experiencias, por ejemplo, a partir de lo que está pasando con el COVID-19, con las estrategias que han tenido los pueblos. Hay mucho para aprender y de lo que se trata es de generar un espacio para que eso suceda. Así que los animo, por un lado, a bajar el libro de los distintos sitios donde está colgado ahora. He visto que en el chat ya les han dado indicaciones al respecto, pero además en el libro van a encontrar nuestro mail, el de Servindi, y ojalá que podamos, como dijo Gregorio Mirabal, hacer 500 libros. Y retomo una frase que me pareció muy diciente de Gregorio, que decía: prohibido cansarse. Me parece que es un excelente título para otro libro. Perfecto. También dijo prohibido morirse. No sé cuál será la fórmula para eso, pero yo creo que recoge mucho del desafío que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Simplemente para concluir, decirles que a las personas que se han inscrito en el evento, tenemos sus correos, les vamos a enviar directamente el libro. Dentro de una hora vamos a publicar en Servindi, en www.servindi.org, una pequeña nota de resumen de este evento. Vamos a insertar también el video y nuevamente vamos a poner la dirección de descarga del libro. El libro no está pensado en venderse, no hay condiciones ahorita quizás para introducirlo al circuito comercial. Yo creo que lo mejor es que en formato PDF la gente lo pueda descargar y hasta que ya mejore un poco el sistema de poder usar el mecanismo de distribución, ¿no? que permita que el libro se difunda y llegue a las organizaciones, ¿no? Estamos comprometidos a través de Forestren con Colombia, Ecuador, ¿no? Especialmente todos los países donde han participado en la elaboración de este libro. Pero bueno, yo simplemente quisiera decirles que lo que se ha producido no es algo para esconder, sino más bien para compartir, como lo ha dicho Haroldo, a través de todos los medios, no solamente a las organizaciones, sino también al ámbito académico, ¿no? Estamos muy satisfechos por este evento, agradecemos la atención que nos han brindado, será hasta una nueva oportunidad y lamentamos la ausencia, lamentablemente, del compañero, pero yo creo que va a haber oportunidad de volverlo a escuchar. Ha sido algo involuntario de su parte, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.